Buen día, mi nombre es Mariela Juárez Juárez, soy estudiante del tercer semestre de la maestría en Derecho con opción en Derecho Procesal Constitucional de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los polinizadores como sujetos de especial protección en la Constitución mexicana. Los polinizadores son seres de vital importancia para nuestro planeta, toda vez que brindan diversos beneficios para el ser humano. Uno de los beneficios más importantes que nos proporcionan es el servicio ambiental que ofrecen en todos los ecosistemas terrestres, naturales y agrícolas, conocido como polinización, la cual desempeña un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad de flora y fauna, en el equilibrio ecológico y en la producción de alimentos para el ser humano y para otros animales, por lo que la desaparición de estas valiosas especies traería muchas consecuencias muy graves para todos los seres vivos que habitamos el planeta. Como se advierte, se habla de los polinizadores desde un enfoque antropocéntrico, pues es el que nos han pedido los revisores del posgrado. Sin embargo, en este trabajo de investigación también se pretende darle un enfoque desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos de los polinizadores como sujetos de especial protección, lo cual se hará a partir de 3 vectores de interés. El primer vector de ellos es el interés humano o antropocentrista, que se vio con anterioridad. El segundo vector de interés es el interés de la naturaleza o Pachamama, que por medio de visiones holísticas mesoamericanas han recogido algunos países suramericanos, la cual considera la naturaleza como sujeto de derecho, es decir, como sujeto de una protección jurídica especial. Y por último, pero no menos importante, el tercer vector de interés, que es el interés de los polinizadores en sí mismos. Dicho en otras palabras, los polinizadores son sujetos de protección jurídica porque tienen un valor intrínseco, es decir, tienen valor en sí mismos, más allá de todos los beneficios que aportan a la naturaleza o al ser humano. De igual manera, en esta investigación se pretende descubrir cuál es el mecanismo procesal para poder defender una declaración constitucional de los polinizadores como sujetos de especial protección en nuestro país, toda vez que en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, no se establece protección alguna para estas especies, con lo que se están violando también algunos derechos humanos que se vinculan íntimamente con los polinizadores, lo que a su vez también constituye o representa una omisión por parte del Estado mexicano, que gracias a la reforma del 2011, la cual es considerada como la reforma más significativa que ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos, bueno, se establece que ante una violación a estos derechos humanos o a cualquier derecho humano, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. Como ya se explicó con anterioridad, los polinizadores son fundamentales e imprescindibles para el planeta y sobre todo para la vida misma, sin mencionar que los productos que algunas de estas especies producen, tales como la apis mellifera, tienen un valor económico muy importante y del cual dependen muchas familias que se encargan de la producción y venta de estos, tales como la miel, la jalea, la cera y el propóleo, además de los derechos humanos que se relacionan directamente con estas especies y que están en riesgo por el descuido de estas. Asimismo, se pretende que este mecanismo sea un modelo intermedio entre animales como cosas y o recursos y sujetos de derechos dotados de especial protección. Asimismo, se quiere que los animales, los polinizadores, sean considerados como seres sintientes y no considerarlo como cosas, descosificarlos, vaya. Esto se puede lograr estableciendo en primer lugar las bases de protección para los polinizadores por medio de la cláusula de remisión a través de legislación secundaria, es decir, se pretende modificar algunas de las leyes secundarias con las que cuenta nuestro ordenamiento jurídico que ayuden a que estos seres, a que estas especies de polinizadores puedan ser protegidas y consideradas como seres de especial protección y seres con derechos. Algunas de estas son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Norma Oficial Mexicana 059 Semarnat 2010,
por mencionar solo las más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, con las cuales una vez que se modifiquen se podrá lograr que estas especies sean dotadas de derecho y sean consideradas de especial protección. Sin perder de vista algunos derechos humanos como el derecho al medio ambiente, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, que están unidos estrechamente y tienen un equilibrio muy fino que dependen de ciertas especies polinizadoras sobre las cuales recae la sustentabilidad de estos derechos, tales como los polinizadores vertebrados, entre los que encontramos los murciélagos, los cuales son mamíferos voladores, y claro, existen muchas especies de mamíferos no voladores como diversas especies de monos, diversas especies de roedores, lemures, ardillas comunes, olingos, quincajúes, especies de aves como colibrís, mieleros y algunas especies de loros. Asimismo tenemos varias especies de insectos polinizadores, entre los que encontramos a las polillas, las moscas, avispas, escarabajos, mariposas y claro, muchas especies de abejas que en su mayoría son silvestres, pero que también son especies manejadas o domesticadas como la apis mellifera, silvestres como las abejas de las orquídeas y nativas y por ende también son manejadas como la melipona, las cuales son endémicas de nuestro país, de los estados de Yucatán y Campeche. Estas especies de insectos polinizadores, específicamente de las abejas, constituyen la mayor parte de las especies polinizadoras, ya que son el grupo de visitantes florales con mayor diversidad y abundancia en especies de todos los ecosistemas terrestres, naturales y agrícolas, y que juegan un papel de primer orden en la polinización de la producción agrícola mundial, teniendo su actividad un enorme valor comercial, al ser claves en el grado de calidad, cantidad y variedad de una gran parte muy importante de las cosechas, lo cual nos deja ver el enfoque antropocéntrico que se comentaba a un principio. Y bueno, todo esto, por todo esto es que se pretende o se busca que la protección para los polinizadores también sea establecida en nuestro texto constitucional, ya que actualmente no contamos con protección alguna para ninguna de estas especies y el único numeral con el que contamos o que tenemos en nuestro país, que es el artículo 4 constitucional, habla solamente del derecho al medio ambiente, el cual es obviamente imprescindible y necesario para la existencia y conservación de estas especies e incluso para el goce de otros derechos humanos. Sin embargo, pues no tiene hasta ahorita nada de protección, lo cual se pretende se pueda hacer a través de esta investigación. Algunos países de Latinoamérica deben ser tomados en cuenta y deben ser tomados como ejemplo por el resto del mundo, toda vez que han presentado avances muy significativos en el tema que nos ocupa. Tal es el caso de Ecuador, quien a través de su Corte Constitucional reconoció que los animales silvestres son sujetos de derecho protegidos al formar parte de la naturaleza. Es decir, Ecuador decidió reconocer en su texto constitucional a los animales silvestres como sujetos con derechos. Asimismo, debemos tomar en cuenta a Chile, quien tiene legislación que regula la importación de polinizadores y sus condiciones de uso y manejo, la cual está dispersa en diferentes organismos y cuerpos legales como el Código Civil, el Ministerio del Medio Ambiente, la CONAF, el SEA, la ESMA, la Ley Orgánica del SAC, la Ley de Caza y algunas normas sanitarias. No obstante, en septiembre del año pasado, este país externó su preocupación por los polinizadores de manera más concentrada y específica a través de una moción que fue presentada por algunos de sus senadores, en las que se establece el deber del Estado de promover la protección de los polinizadores nativos al ser considerados sostenedores de la biodiversidad y proveedores de funciones y servicios ecosistémicos, especialmente como un mecanismo para garantizar la soberanía alimentaria del país. A su vez, esta iniciativa
promueve la investigación y el empleo de polinizadores nativos, norma el uso de polinizadores para usos productivos, regula su uso en áreas protegidas, prohíbe la introducción de especies exóticas dañinas y establece controles y sanciones de las actividades que afectan polinizadores nativos, por lo cual fijan o centran precedentes muy importantes para el resto del mundo, para considerar a los polinizadores como especies importantes que necesitan también una legislación propia. Y bueno, ahora conviene hablar de nuestro país, en el cual actualmente pues no contamos con protección constitucional alguna, como ya se mencionaba con anterioridad. No obstante, de las 32 entidades federativas que conforman nuestro territorio, solo en 3 de ellas es que existen leyes que tienen como objetivo en común declarar de interés público y actividad prioritaria a la apicultura por los beneficios que aporta a la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la polinización, tanto de plantas de la vegetación natural como de la cultivada. Estas 3 entidades de las que se habla son Michoacán, Jalisco y recientemente Guanajuato, las cuales también tienen cosas particulares o sus particularidades como el contenido de sus leyes y el nombre de estas. Sin embargo, cabe recalcar que estas leyes no establecen protección alguna para ningún polinizador. En este caso, las 3 leyes hablan de las abejas, pero solamente las ven como parte importante por los beneficios que aportan al ser humano y a la naturaleza en cuanto a la biodiversidad y a los servicios ambientales, pero no establecen protección alguna y dejan fuera a los otros polinizadores, es decir, se centran solo en las abejas y no ven ninguna otra especie más de polinizadores. Y bueno, aunado a lo anterior, también se debe decir que en nuestro país existe la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, también conocida como la ENSCUP, que trata, entre otras cosas, sobre la conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas, la producción de alimentos y el bienestar de la sociedad. Y existe también el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas, que surge de la necesidad de identificar la situación en que se encuentran estos insectos, lo cual ya sabemos que es muy preocupante. Sin embargo, la estrategia y el Atlas Nacional distan mucho de considerar a los polinizadores como sujetos de derechos y de especial protección, aunque claro, son un avance muy significativo para nuestro país, pues sientan las bases que permiten observar la situación actual en que se encuentran dichas especies, haciendo ver a su vez la importancia que tienen estos para el ecosistema y para el hombre, para el ser humano. De ahí que resulta evidente promover leyes o promover estos cambios que garanticen la protección de los polinizadores, siguiendo el ejemplo que hay en Ecuador y en Chile, ¿sí? Lo que se está haciendo en estos países es lo que debemos tener en cuenta para poder lograr que se protejan también en nuestro país. Por último, para ir cerrando, nuestro país, la situación actual muestra que el valor de plantas dependientes de polinizadores se estima en 43,000 millones de pesos al año. 145 especies de plantas utilizadas para la producción de frutos y semillas son dependientes de polinizadores. El total de 21,841 especies de angiospermas, el 80% depende a algún grado del servicio de polinización prestado por animales. Se albergan más de 21,000 especies de plantas con flor, 51% endémicas, que requieren de polinización, por lo cual, bueno, a manera de conclusión debemos decir que por estas y por estas razones que han sido expuestas en esta conferencia, en esta charla, es que se debe priorizar la constitucionalización siguiendo los modelos ecuatoriano y chileno para considerar a los polinizadores como sujetos de especial protección a partir de una garantía procesal constitucional por medio de acciones colectivas o de la cláusula de remisión que nos permitirá modificar las leyes secundarias existentes para poder concebir a estas importantes especies como seres con derechos y de especial protección.
Muchas gracias.